gracias, Presidenta. Procuraré ser muy breve. Hace un rato un diputado vino a la tribuna a suponer que era de la mayoría de esta Cámara. Yo vengo a asumirme como diputado de la mayoría de esta Cámara. Yo vengo a asumirme como la mayoría que conmigo forma más del 54% de la Cámara, pero no se emocione nadie. Me refiero a la mayoría que tiene título universitario, a la mayoría que tiene cédula y que porque tiene título y tiene cédula debe de defender su cédula y su título y su profesión a través de sus votos. Yo vengo a explicar el mío. Creo que ningún abogado podría dejar pasar por alto la intervención anterior sin invitar, creo que todos somos parte de la mayoría que sabemos leer, a que lean el artículo 115 de la Constitución. Hablaron de una serie de facultades que nada tienen que ver con el municipio. Nada de lo que se sustentó en esta tribuna tiene que ver con ni una sola de las facultades municipales. Es más, se habló de una serie de impuestos que supuestamente cobran los municipios, pero lamentablemente creo que quien habló antes no sabe que los municipios cobran un impuesto, el predial. ¿Existirá tal vez alguna excepción en el país en donde cobren uno o dos más, pero que se paguen impuestos todos los días? Es una franca, absoluta y absurda mentira. También habló de que su agua llegó más cara, pero tal vez la diputada no sabe que el agua no es un impuesto, es un derecho. Valdría bien la pena, antes de hablar de política tributaria, aprender a distinguir entre impuestos y derechos, entre municipio, estado y federación. Bueno, vale la pena conocer la Constitución. Lo cierto es, diputadas y diputados, que este dictamen traslada una serie de facultades y obliga a los estados a cumplir con responsabilidades que no son sus atribuciones, no es clara con el ciudadano, no tiene fechas de entrada en vigor suficientes como para que la ciudadanía se entere. Es un daño a los ciudadanos. Y aquí, y se los digo desde mi perspectiva y desde mi postura, y quiero que sepan honesta, a mí no me importa cómo se llame el programa, a mí no me importa quién ejecuta el programa, a mí me importa que los servicios de salud cumplan a lo que nos llama el cuarto constitucional y que todas las mexicanas y todos los mexicanos puedan tener cada vez más claro el acceso a sus derechos y que se vea en su estilo de vida. Dígame, Presidenta. Un momentito. El diputado Guzmán, ¿con qué objeto solicita usted la palabra, diputado? Permite una pregunta. Señor Elías Lisha. Claro que sí, Presidenta. Acepta la pregunta. Adelante. Muy buenas tardes. Señor diputado, la pregunta es, si usted me podría decir en qué proporción se le da el presupuesto a estados, municipios y federación, y con qué recursos de ese pequeño porcentaje que le dan a los municipios podrían los municipios apoyar a la salud, compra de medicinas y establecer hospitales y mantenimiento de hospitales, así como pago de médicos. Mire, diputado, seguramente usted sabrá que el día de ayer una serie de presidentes municipales se manifestaron por los recortes que han tenido sus municipios. Menos de 2 centavos, para que no griten, menos de 2 centavos de los que recauda por cada peso la Federación llega a los municipios. Y esto es insuficiente, primero para cubrir las obligaciones que tienen en el 115 constitucional, que son obligaciones. El municipio, antes que estar atendiendo a las ocurrencias de quien puede sustentar en esta tribuna una postura, tiene que atender a las obligaciones constitucionales, porque además es el municipio la principal forma de gobierno para quienes somos municipalistas en este país y por lo tanto no solo representan el primer acercamiento y el primer canal de atención todos los días a los ciudadanos, sino que además de las facultades Lisha, que le dan… Perdone la interrupción. Sí. Tiene 2 preguntas. Sí, Presidenta, nada más… concluya, por favor, esta. Sí, y bueno, me avisa Presidenta, cuando haya usted terminado. sabe que no hay
un tiempo para concluir las respuestas. A mí me gustaría terminar con esta respuesta y con mucho gusto tengo tiempo para atender a todos los diputados, no tengo ningún problema. Bueno, le decía, diputado, que no solo tienen que atender a estas obligaciones, sino que usualmente, y esto nos corresponde a todos y a todos los partidos políticos, tengo que ser objetivo sobre el tema, hemos repartido una serie de facultades y una serie de cargas y obligaciones a los municipios metaconstitucionales, es decir, más allá de la Constitución, y lo hacemos en prácticas que no tienen nada que ver con sus facultades, pero cargarle el tema de salud o pretender a través del discurso sustentar que es su responsabilidad, no solo atenta en contra de la Constitución, sino que representa un engaño o un autoengaño de quien lo sustente. Espero haber respondido su pregunta. He concluido la respuesta, Presidenta. La diputada Claudia Domínguez ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto? Sí, es nada más para pedir que se adhieran al tema. Me parece francamente denigrante para este Parlamento que se denoste y se burle la bancada del PAN de las y los diputados que no llegan a tener su sapiencia, porque bueno, esa sapiencia sí quiero dejar bien claro que la utilizaron para poder crear toda una ingeniería corrupta que al día de hoy no nos deja avanzar en los temas más importantes para México. Utilizaron toda su sapiencia para hacerle daño a México y eso no lo va a olvidar el electorado. Eso es todo. Gracias. Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Wendy Briceño. ¿Con qué objetivo, diputada? Sonido en la curul. Muchas gracias, Presidenta. Quiero preguntar a través de usted si el orador me aceptaría una pregunta. Diputado Elías Licha, ¿acepta una pregunta? Claro, Presidenta, si es Adelante, el caso, diputada Wendy. permítame, Muchas gracias. permítame, Muchas no he gracias. terminado de responder a la Presidencia. No, nada más es sí o no. ¿La acepta? Bueno, sí la acepta. Bueno, Adelante, no, yo no diputada dije que sí, Briceño. no Gracias. tome la Presidencia atribuciones que no le corresponden. Es mi facultad decir sí o o no. sí no. Por supuesto, Presidenta, y el que Le me dijo agradezco payaso lo invito mucho, a debatir. diputado. Tiene la Pero aquí- palabra la diputada pero aquí, Wendy diputado, Briceño. Gracias. La pregunta es la Pero aquí, siguiente. diputado. Yo le quiero preguntar, diputado Licha, ¿por qué constantemente usted hace en sus intervenciones alusiones clasistas que rayan? Yo les pediría que guarden silencio en respeto a mi participación, porque además no es el único. ¿Por qué constantemente hace alusiones clasistas? ¿Por qué esas alusiones rayan en tintes discriminatorios? Uno, y bueno, y es la misma pregunta, si cree de verdad que con eso va usted a construir consensos en esta Cámara, porque refiriéndose así a cualquier diputado o diputada está muy alejado de eso que dice pretender. Gracias. Le agradezco. En realidad no fue ninguna pregunta. Sí, fueron dos preguntas. A ver, en el uso de la palabra, el diputado Elías Licha. Yo agradezco mucho esas preguntas porque me da la oportunidad de desdoblar argumentos que son importantes. Clasismo es el que divide o separa a las personas en función de su clase social. Yo claramente hablé de la diferencia que tiene una persona cuando desde su profesión debe de defender una postura, porque la cédula no es un ticket para abrir puertas, sino es conocimiento que debe defenderse, porque las universidades que nos dan esos nombres y esas cédulas merecen dignidad a través del desdoblamiento de nuestros argumentos. Yo no separé de ninguna manera ningún tipo de discriminación clasista. Lo que hice fue hacer un llamado a todas las personas que tienen una profesión para que a través de los conocimientos de su profesión, ya sean económicos, porque este dictamen atenta económicamente contra el servicio de salud, ya sean jurídicos, yo lo hice desde mi profesión como abogado. Y fíjese, diputada, que cómo es la vida, que cuando yo hablé de la profesión, un diputado levantó la mano presumiendo que la tenía y acto seguido, mientras usted hablaba, él gritaba payaso, porque no es capaz de a través de su profesión defender sus ideas, y únicamente es a través de las descalificaciones personales como puede desenvolverse. Qué pena me dan.
¿Ha concluido su respuesta? Sí, Presidenta. Continúe con su intervención, diputado. Claro que sí, Presidenta. Con muchísimo gusto. Únicamente le hago saber a la Presidencia que hay más diputados que quieren preguntar. Yo no sé si no se les va a permitir, pero bueno, el punto es que esa es una decisión que va a tener la Presidencia. Yo les digo a los diputados que quieran preguntar que si la Presidencia no les otorga la pregunta, yo estoy para atenderlos. En lo personal, en grupo, como quieran, quiero. Y bueno, ojalá que podamos modificar este dictamen en favor de las familias mexicanas. Ahí, Muchas gracias. si se detiene tantito, diputado, porque, como usted decía, tiene algunas preguntas. Será un Tiene honor, Presidenta. la palabra, haciéndoles un exhorto a todos a no gritar y a mantener el orden en esta sala. El diputado Porras. ¿Con qué objeto, diputado? Es una listita. Sonido, por favor. No se oye. Alderado. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Para solicitarle por su conducto al orador, si me permite hacerle una pregunta. Diputado, ¿acepta la pregunta del diputado? Claro, viniendo del Adelante. diputado Cayetano, con mucho gusto. Muchas gracias, diputado Lisha. Si me puede usted definir lo que significa el bonus virius dicendi peritus y cómo se aplica al tema que usted está debatiendo. Muchas gracias. Mire, diputado, si lo que quiere es clase de latín, con muchísimo gusto estaría dispuesto a dársela, pero sus aliados de la derecha, o sea, los del PT, están pidiendo que se aplique el tema. Y mire, por respeto a usted y por respeto al intelecto que yo creo que tiene en algunos momentos, la voy a dejar pasar. Diputada Mieri Terán. Con mucho gusto, Micrófono. diputado, ya le dije. Primero hay que pronunciarla bien. Diputado Lisha, Claro, no se Presidenta. pueden hacer diálogos. Claro, tiene usted razón, Tiene Presidenta. la palabra la diputada Mieri Terán. Muchas gracias, Presidenta. ¿Con qué objetivo? Sí, es para una moción de ilustración al Pleno, Presidenta, si me permite. Adelante. Solicitar, por favor, si pudieran dar lectura al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación para que nos quedara a todos claro la diferencia de la que está hablando el diputado Lisha. Pido a la Secretaría dar lectura al artículo que solicita la diputada. No, pues hay que terminar. Artículo 2, Código Fiscal de la Federación. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Segundo, aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto
cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trata de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción segunda, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de esta. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones, no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1. Es cuanto, Presidenta. Solamente aclarar al auditorio, estamos analizando la Ley General de Salud y la Ley de Institutos de Salud, no el presupuesto ni la Ley de Ingresos. Tenemos en el uso de la palabra al diputado del Partido del Trabajo, Alfredo Porras. ¿Con qué objeto? Si me permite, por su conducto, hacer una pregunta a mi compañero Licha. ¿Acepta la pregunta? Claro. Adelante, diputado. Gracias, presidenta, mesa directiva. Amigo Licha, bueno, soy licenciado en Ciencias Políticas para empezar, y soy expresidente municipal, exsecretario general de Gobierno, exsecretario municipal. Cuando una institución federal, por ejemplo, que se va a instalar el colegiado en Baja California Sur, yo como presidente, pues coadyuvé, no cobrando prediales, licencias de construcción, etcétera. O los centros de salud, construirlos y luego la Secretaría de Salud equiparlos. Es decir, se comparten las responsabilidades. Cuando se descentraliza la medicina o el sector salud en los estados, 1982, no todos los estados tienen la capacidad para responder a las necesidades totales. Yo tuve el honor de trabajar en el ISSSTE muchos años, y uno de los mejores trabajos que he hecho en mi vida fue hacer la plantilla del ISSSTE de Baja California Sur. Y data… Si formula su pregunta. Voy a ello, estoy complementándola. Y data de 1986, Licha. Y es la misma plantilla. Desde entonces no se actualiza. El presidente de México lo que está haciendo es recapturar de nuevo los servicios de salud deficientes del país a través del Instituto de Bienestar. Y todos necesitamos unirnos, Licha, y poner lo mejor de todos. Y concluyo en mi pregunta. Para ser diputado hay que ser mexicano, porque el derecho de ser mexicano te da votar y ser votado. No te pido un título, discúlpenme. No hubo pregunta. Continúe y termine su intervención, diputado. Gracias, pues aprovecho en primer lugar que me queda minuto y medio para felicitar a mi estimado amigo diputado por todos sus logros personales que nos ha expuesto. Y ciertamente el derecho de los ciudadanos está a votar y ser votado, y no existe ninguna obligación de tener título profesional para ser diputado. Jamás lo he cuestionado. Lo que he dicho es que quienes somos profesionistas no dejamos de serlo cuando somos diputados y tenemos la obligación de defender a nuestra profesión, y yo he procurado hacerlo explicando las facultades que están desdoblando en el 115 constitucional, que tienen poco que ver con la participación anterior o nada, que le carga temas tributarios que nada tiene que ver. Y recuerde, diputado, que el tema de la salud por mandato constitucional siempre es obligación de la Federación. La forma en la que coadyuvan los estados y los municipios es de una manera ordenada, constitucional, y es correcto. Lo que no se puede es ponerles cargas de lo que no son… Otra vez, perdone la interrupción. Sí, claro. El diputado Ramírez Barba, ¿con qué objetivo pide la palabra? Si a través de su amable conducto, señora presidenta, pudiera preguntarle al orador si me puede aceptar una pregunta. Bien, concluyendo su intervención, si desea contestar una pregunta, diputado Licha. Con mucho gusto, presidenta, adelante. Adelante, diputado Barba. Micrófono para el diputado Barba, por favor.
Héctor Jaime Ramírez Barba, presidenta. Ramírez Barba. Mi padre Ramírez, mi madre Barba. Muchas gracias. Aunque usted es abogado, ¿cuál sería su impresión de cómo puede ser posible que alguien haya iniciado en el proceso de centralización en el año 82 cuando se inició después del 84? Sería muy complicado haberlo hecho. Y la segunda, ¿cómo podría usted explicar además, hablando ahora ya de los perfiles, para ser diputado se ocupa del voto, pero cuando se toman decisiones de 128 millones de mexicanos y cuando se ganan más de 100,000 pesos al mes antes de impuestos, se está obligado a estudiar más, aunque vengan a eso? La pregunta puntual sería, ¿usted qué piensa del perfil del puesto de un licenciado en Ciencias Políticas que se dedicó a la administración y no a su trabajo? Qué bueno que lo haya hecho bien. Yo agradezco la pregunta. En primer, el tema de los años, yo creo que fue una imprecisión en cómo los ordenó. En la segunda, yo no creo que sea una limitante el tener una licenciatura siempre y cuando se cuenten con los conocimientos y la experiencia. Particularmente no me atrevería, si la referencia es al diputado que hizo la pregunta anterior, a hacer ningún señalamiento que pudiera denostar su profesión. Tengo por el diputado una persona preparada que siempre busca tener argumentos al menos claros en la experiencia que yo tengo con él. Por lo tanto, no podría yo hablar de su currículum. Lo que sí creo, en términos generales, es que voto obliga, y voto obliga a estar preparado para votar, voto obliga a estudiar y voto obliga a consultar. No todos tenemos que ser expertos de todos los temas. Esa no fue de ninguna manera mi referencia. Diputada Tatiana Cloutier, está usted solicitando la palabra. Presidenta, si me permite nada más terminar. No había acabado, perdón. Y bueno, yo creo que todos los diputados tenemos la oportunidad de tener a nuestro alcance información. La alusión que hice a la profesión, repito, es a defender a través de nuestra posición como diputados, los que somos profesionistas al menos, a nuestra profesión. Yo procuro hacerlo como abogado. He terminado, Presidenta, mi respuesta. Rogaría que se circunscriban al tema. Con mucho gusto, diputada Tatiana Cloutier solicitó la palabra. ¿Con qué objetivo? Con la intención de que regresemos al tema y pedirle al diputado Micha que si nos quiere dar una clase nos invite a otro lugar, pero aquí avancemos en el tema, por favor. Esta presidencia se suma a esa moción de ajustarse al tema. Concluya, diputado Lisha. Concluyo, diputada presidenta. Es una irresponsabilidad cargarle de facultades que la Constitución no les da a estados y municipios. Es una irresponsabilidad sostenerlo de esa manera. Y concluyo. Desde luego que le invito, diputada, el día que quiera, lo que mis conocimientos le pueda servir para votar de manera responsable, tenga la certeza que estoy dispuesto a compartirlos. Muchas gracias.